Le quisiera pedir al presidente, más amable, si me diera el doble del tiempo, si pudiera tener 6 minutos solamente. Gracias. Adelante. Gracias. Bueno, primero, sumándome a extraño el tema de cómo se presenta esta iniciativa. Aparentemente son grupos, no sé si son los grupos, son diputados del PRI, del PAN, del PRD, porque es el Frente del Gasto Corriente, porque es un poco lo que aquí se nos propone, extremadamente complejo. Es decir, yo no sé cómo estamos aprobando esto, que es un cambio mayor a la ley de disciplina financiera de entidades, sin una discusión pues de varios meses, digamos, ¿no? Me tomó realmente mucho tiempo y no creo entender muchas de las cosas que se hicieron. Creo que es complicado, esto es delicado porque además las personas que ejercerán el gasto público, que administrarán el gasto público, pues serán auditadas con esta ley y a mí me quedan dudas complejas en varios temas. Está el tema de las disponibilidades. Esto es extraño, no existía, y yo entiendo que con un concepto de disponibilidades como el que se propone, que dice los recursos provenientes de los ingresos que durante los ejercicios fiscales anteriores, es decir, el remanente, no fueron pagados ni devengados para algún rubro del gasto, excluyendo las transferencias federales etiquetadas. Es decir, yo entendería que, bueno, eso son las disponibilidades. Luego viene financiamiento neto. La suma de las disposiciones realizadas de un financiamiento y las disponibilidades menos las amortizaciones efectuadas de la deuda pública. Yo entiendo ahí que las disponibilidades, es decir, el remanente, se convierte en fuente de financiamiento y por lo tanto se puede usar para cualquier cosa, lo cual contradice el 14 después, que se flexibiliza. Pero esa es mi lectura de financiamiento neto. Yo pienso que en esta ocasión el dictamen no vino de la Secretaría de Hacienda, vino del Zócalo de la Ciudad de México, porque ahí hay un remanente cada año de 18,000, 20,000 millones de pesos que lo quieren usar el año que entra para lo que sea, nada más para que sepan a quién le están haciendo el favor, pero por ahí viene, y esa es mi lectura del financiamiento neto. Desgraciadamente no sé cómo poder discutir si es eso o no es eso, pero en mi lectura todas las disponibilidades de un año podrán serse usadas en el otro, porque en el financiamiento neto son el financiamiento más las disponibilidades. Me parece extraño el concepto. Luego está el artículo 5, donde se dice que las leyes de ingreso locales tienen que usar la ley de ingresos federal. Eso implica pues que siempre se van a subestimar las participaciones, porque las participaciones siempre están subestimadas, porque los ingresos siempre están subestimados. Entonces, a lo largo del ejercicio, las entidades van a tener más recursos. Es decir, será una fuente de discrecionalidad importante. Luego viene pues el 14, donde en el 14 se quita la obligación de que el 50% de la amortización sea para anticipar deuda, que es lo que decía el 14 original. El segundo ya no tiene esa obligación, es decir, le estamos quitando a los estados la responsabilidad de lo que les sobró el año pasado, lo tuvieran que usar para pagar deuda. Esto es muy extraño, porque hace 2 años aquí había una discusión brutal sobre el terrible problema de endeudamiento de los estados y vamos a legislar para que los estados no se endeuden. Y ahora, sin ningún estudio, sin ningún, es decir, diagnóstico de cómo funcionó la ley de disciplina financiera de entidades, estamos cambiando la ley de disciplina de entidades. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Por cierto, el saldo total de deuda subnacional sí bajó como resultado de la ley. Yo no entiendo por qué lo estamos haciendo. Y lo más bonito de todo esto es que ahora parte de este remanente sí se va a usar para gasto corriente. Por eso digo que los que voten son el frente del gasto corriente. Es decir, días completos llorando porque los estados se endeudaban y ahora estamos eliminando esta posibilidad, 50%, y estamos dando mucho más flexibilidad para que los estados usen gasto corriente. Hay una joya aquí maravillosa, estas cosas son muy bonitas. Fíjate, dice, tratándose de ingresos de libre disposición que se encuentren destinados a un fin específico en términos de las leyes, o sea, la ley se refiere a unos ingresos de libre disposición que están destinados a un fin específico. O sea, ¿por qué hay ingresos de libre disposición destinados a un fin específico? Es decir, esto es confuso, medio entiendo que puede ser, pues, ¿no? Pero en realidad no hay claridad en una ley que tendrá que ser literal, porque el funcionario público
pues solamente le permite lo que la ley le está establecido. Esto es increíblemente confuso. No entiendo más o menos lo que trata, no acabo de comprender todo. En el artículo 29 se habla de estos procesos ahora menos competitivos para adjudicar a quien pueda poner una deuda de un Estado o prestarle dinero a un Estado, y dice, el ente público no estará obligado a presentar las negativas de participación presentadas por las instituciones financieras o el prestador de servicios. Es decir, no vamos a poner al que pierde. O sea, es una pérdida absoluta en términos de transparencia a los estados mexicanos, que son un ejemplo mundial de falta de transparencia, de corrupción, de opacidad, etc. Es decir, le vamos a dar más opacidad a los estados. No vengamos a quejarnos de que lo de Duarte se repitió y del otro Duarte también, y lo de etcétera, etcétera, etcétera. Porque ahora les estamos dando a los estados pues más manga ancha en este tema, ¿no? Por ejemplo, también se quita en el 48, en el sistema de alertas. Antes el sistema de alertas daba alertas de manera permanente y se actualizaba trimestralmente dentro de los 60 días naturales posteriores al término de cada trimestre. Pues ahora no. Ahora nada más va a ser trimestralmente las entidades, semestralmente los municipios y anualmente el caso de entidades públicas de distinta administración. ¿Por qué? O sea, ¿por qué vamos a tener menos información de lo que la ley ya establece en cuanto al sistema de alertas si la información ya está? Es decir, entiendo la parte que tiene que ver con la emergencia y que no se hagan análisis costo-beneficio en casos de desastre. Todo lo demás es más gasto corriente, más deuda y menos transparencia. Entonces, pues para que sepan lo que van a votar y al rato no nos estemos quejando de que se incrementa la deuda de las entidades federativas. Nosotros tenemos varias reservas. Es un error que las reservas no se discutan en las comisiones. Esto permitiría un proceso pues más efectivo de poder conocer los temas. Nosotros tenemos 7 reservas en esto y pues sí tenemos problemas en poder distinguir y poder discutir algo de esta magnitud, que insisto, es una ley que votamos nosotros mismos hace como 2 años, que se suponía que iba a ser la gran solución al problema de las finanzas públicas subnacionales, y ahora, sin ningún diagnóstico, llegamos a la conclusión de que es mejor darle a los estados la posibilidad de usar los remanentes como se les pegue la gana. Muchas gracias.